hacer la demostración de semejanza entre triángulos para obtener el valor de la x. Acuérdense que si yo puedo decir que dos triángulos son semejantes, que un triángulo es semejante al otro, entonces lo que va a ocurrir es que puedo utilizar el teorema de Tales. Recordemos que el teorema de Tales es una proporción. Esa proporción hace referencia a que si yo ya dije que dos triángulos son semejantes, entonces sus partes guardan una proporción con respecto a las razones, o sea, la razón de A entre A, la razón de B entre B y la razón de C entre C, la puedo igualar. Eso me lo permite el teorema de Tales, y esta proporción me sirve para calcular valores de la x. Pero para poder aplicar el teorema de Tales, primero tengo que demostrar la semejanza entre estos dos triángulos. Si se dan cuenta que hay un triángulo pequeño, que es el de arriba, y aquí hay un triángulo grande, que es el de abajo. Por lo tanto, para hacer la demostración, yéndonos a nuestro protocolo, recordemos que primero hay que escribir todas las hipótesis, y de las hipótesis después escribir los conceptos relacionados a las hipótesis. Generalmente con eso lo tengo, y si me hace falta, de las figuras pequeñas que yo estoy teniendo aquí divididas, voy a revisarlo con respecto a la figura principal, y de ahí puedo obtener más proposiciones que puedan llegar a demostrar que son semejanzas, considerando que el criterio de semejanza es el ángulo, ángulo, ángulo. Hay que demostrar que los tres ángulos son congruentes. Por lo tanto, lo que debo de escribir entonces es comenzar con la demostración. Por lo tanto, de este lado escribo las proposiciones. De este lado escribo las razones. Y lo primero que debo escribir son las hipótesis. La única hipótesis que tengo es que tengo un segmento que es el segmento D, que va a ser paralelo al segmento AB. Y esta es una hipótesis. Ahora bien, con esa hipótesis, si a mí me están diciendo que hay paralelas, pues surgen varios ángulos que pueden ser congruentes, que es el alternos internos, que es el alternos externos, o que son los ángulos correspondientes. Recuerden que correspondencia es porque el ángulo se desliza sobre la transversal, sobre la secante, y coincide. Esos son los ángulos correspondientes. Entonces hay que ver qué tipos de ángulos tengo aquí. Si hablara de ángulos alternos externos, sería este ángulo con este ángulo. Y si se dan cuenta, esos ángulos no existen porque no existe la prolongación del lado. Si hablo de ángulos internos, estaría hablando de este lado con la prolongación del otro lado. Tengo algunos alternos internos que tampoco se ven en la figura. Entonces la única consideración es ver que este ángulo, si lo deslizo sobre la transversal, coincide con este, y estos ángulos se llaman correspondientes. Entonces, de los tres tipos de ángulos que se forman, el único que me sirve para mencionar que hay ángulos congruentes es el que sean ángulos correspondientes entre paralelas. Y los ángulos, acuérdense que hay que nombrarlo en sentido positivo. En sentido contrario a las manecillas de reloj es EDC. Es el EDC. Y si me voy al de abajo, el ángulo de abajo es el BAD. Es el BAD. Haciendo lo mismo para los otros ángulos que están del lado derecho. Aquí tengo una transversal, están las paralelas, por lo tanto tengo este ángulo que es correspondiente a ese, y por lo tanto voy a poder escribir otra proposición que hace referencia a una pareja de ángulos que son congruentes, y la razón va a ser la misma, por ser ángulos correspondientes entre paralelas. El ángulo de aquí arriba, en sentido contrario a las manecillas de reloj, es el CD, el CED, y el ángulo de aquí abajo es el EBA, el ángulo EBA, el ángulo EBA. Bueno, ya no hay más ángulos, porque vemos que los alternos externos no hay, el interno tampoco hay, tampoco hay opuestos por el vértice que surgen en el cruce de paralelas, que serán estos dos. Entonces vamos a marcar estos ángulos en las figuras.
La figura pequeña habíamos dicho que es la figura CDE. La figura grande es el CAB. Y de aquí el ángulo EDC. EDC pertenece a este triángulo, el BAD no está aquí, pero sabemos que el BAD también se nombra BAC porque están en el mismo segmento. Entonces nombrarlo BAD o nombrarlo BAC, los dos son correctos. O sea que este ángulo que está aquí es el BAD y eso implica que tengo una pareja de ángulos que son congruentes. Y lo marco solamente para saberlo que ya revisé esta proposición. Vamos a la siguiente. El CED lo ve en la figura pequeña y el EBA, el EBA también se puede llamar CBA porque estos dos están en el mismo segmento. Por lo tanto, llamarlo EBA o CBA es lo mismo. El CBA lo tengo en la figura grande, y eso implica que tengo otra pareja de ángulos, de dos triángulos que son congruentes, y eso me lleva a que me falta un ángulo para completar el criterio. De ahí sabemos que si la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 y dos son congruentes, el tercero también es congruente. Con esto ya podemos demostrar la siguiente, la proporción que nos falta, o también podemos ver de las figuras pequeñas a la principal. Si observamos este ángulo en la figura principal, pues es el ángulo de arriba. Si observamos este ángulo en la figura principal, pues también es el ángulo de arriba. Y al ser el mismo ángulo, entonces sabemos que eso recibe el nombre de propiedad reflexiva. Porque es el mismo ángulo, es como si se reflejara en un espejo. Por lo tanto, va a haber dos ángulos que es el mismo ángulo, pero solamente debemos tener la referencia que uno es para el triángulo pequeño y otro es para el triángulo grande. Entonces, este ángulo para el triángulo pequeño, en sentido contrario de las manecillas de reloj, se llama DCE, se llama DCE, y este mismo ángulo, pero para el triángulo grande, en sentido contrario de las manecillas de reloj, recibe el nombre de de ACB. En sentido contrario, primero llegó a C y luego a CB. Entonces este se llama ACB. Estos los escribo acá solamente para continuar con el proceso. El DC es el ángulo de arriba, y el ACB es el ángulo de abajo, perdón, de arriba también. Y eso implica que ya tengo otra tercera pareja de triángulos, que son congruentes de dos triángulos diferentes, y eso ya me permite decir entonces que voy a tener un triángulo que le podemos llamar CDE. El triángulo CDE es semejante al triángulo, el C se parece al C, es el mismo que el C, la D se parece a la A, y la E del triángulo pequeño se parece a la B. Y esto lo dijimos por el criterio de semejanza ángulo. Bueno, ya con esto, al tener el criterio de semejanza, entonces eso ya me permite que yo pueda escribir el teorema de Tales. Y el teorema de Tales habíamos dicho que es una relación, es una igualdad entre las razones de los lados que son proporcionales, de los lados que se parecen. Por lo tanto, si yo hago aquí un previo, este lado del triángulo es x menos 3 y este lado del triángulo, por postulado de la suma de segmentos, debo de sumar este valor más este valor, porque para formar el segmento grande es la suma de los dos pequeños. Si yo hago suma de términos semejantes, x con 3x me queda un 4x, y la suma de menos 3 menos 22, debido a que los dos son negativos, utilizo la ley de la suma, se deja el mismo signo, y 19 más 3 me queda un 22. Del lado derecho hago lo mismo, este lado tiene un valor de 4,
Y por postulado de la suma de segmentos, este más este me da el valor de CB. Por lo tanto, aquí es una X y 4 menos 4 me da 0, por lo tanto queda así. Y estos valores los puedo escribir en razón para igualar las razones y aplicar el teorema de Tales. Por lo tanto, tengo que hacer la división de este entre este y la división de este entre este e igualar. Por lo tanto, aplicando el teorema de Tales, me va a quedar una división igual a otra división. Y aquí dijimos que es x menos 3. Por aquí mencionamos que es 4x menos 22. 4x menos 22. Con respecto al otro lado, aquí es 4. Y el otro lado habíamos visto que tiene un valor de x. Esto me lleva a una ecuación, y esa de igualdad es una ecuación. Por lo tanto, voy al campo de álgebra, y en el campo de álgebra sabemos que lo primero que debemos de hacer son operaciones. Como no se pueden hacer operaciones, hago operaciones inversas. Y la operación inversa me indica que aquí hay una división. La operación inversa es que va a multiplicar el numerador, y este denominador va a multiplicar el numerador. Por lo tanto, si realizo la operación, x por x me queda una x cuadrada, x por menos 3 me queda menos 3x, y al hacer lo mismo aquí, 4x por 4 me queda un 16x, y menos 22 por 4 me queda un menos 88. Más por menos menos, y 4 por 22 es 88. Al ser una ecuación de segundo grado, la debo de igualar a 0. Por lo tanto, me queda x cuadrada. Aquí tengo una operación suma. La operación inversa es una resta. Como los dos van a ser negativos, hago la ley de la suma. Sumo los números, que me queda 19x. Este es más, la operación inversa es menos. Los dos van a ser negativos, por eso puedo hacer la ley de la suma. Y aquí tengo una resta, la operación inversa es una suma, quedándome un 88, igual a 0. Al ser una ecuación de segundo grado, sabemos que hay que factorizar. La factorización es de la forma x cuadrada más bx más c. Y de ahí sé que el primer término del binomio va a ser la raíz cuadrada del término cuadrático. El primer término del binomio es la raíz cuadrada del término cuadrático. La operación del primer binomio es el signo del término lineal, que es menos. Multiplico el signo del término lineal por el signo del término independiente, que también es menos, y lo escribo como operación del segundo binomio. Ahora bien, sabemos que hay que calcular números que sumados me den 19 y multiplicados me den 88. Por lo tanto, hay que calcular los factores primos de 88. Si calculo factores primos, 88 tiene mitad, que es 44, tiene mitad, que es 22, tiene mitad, que es 11, y tiene onceava, que es 1. De aquí las parejas que me dan 88, puede ser este por este por este, que es un 8 multiplicado por un 11. Y si ustedes observan, esos números al escribirlos aquí, escribiendo primero el grande y luego el pequeño, pues resulta que si escribo aquí el 11 y escribo aquí el 8, sumados me dan menos 19 por ley de la suma, y multiplicados me dan más 88. Por lo tanto, puedo satisfacer la ecuación, y por operación inversa aquí me da un 11, sustituyo 11 menos 11 es 0, y 0 por lo demás me da 0. Y el segundo valor es una operación inversa de la resta, es un 8, y aquí 8 menos 8 es 0, y 0 por lo demás me da 0. Por lo tanto, la ecuación de segundo grado me lleva a decir que tengo dos posibles resultados. Pero esos posibles resultados hay que comprobarlos en los triángulos que yo tenía, porque recordemos que se debe de cumplir la proporción. Por lo tanto, de los triángulos habíamos dicho que este es x menos 3 y este es 4. Y en el otro triángulo es 4x menos 22, 4x menos 22, y este valor era x. Si yo sustituyo el 11 aquí me va a dar un 8, y aquí obviamente me da un 4. Si sustituyo el 11 aquí me da un 44 menos 22, que es 22, y esta x vale 11. Por lo tanto, si yo hago la proporción para comprobar, tendría que decir que 8 entre 22 es lo mismo que 4 entre 11. Y si ustedes se dan cuenta, pues sí se cumple la proporción, porque al simplificar obtengo mitad y está. Eso quiere decir que este resultado sí me sirve en los triángulos. La otra posibilidad es que el resultado fuera 8. Y si el resultado es 8, entonces el x menos 3 me lleva un 5. Este sigue siendo 4. El 8 al sustituirlo es 4 por 8, 32.
menos 22 es 10 y de este lado me lleva a que es un 8. Por lo tanto, si yo hago la proporción, sería un 5 entre un 10 y eso es igual a un 4 entre un 8. Por lo tanto, los dos resultados me avalan el teorema de Tales, pudiera ser cualquiera de los dos, y con eso voy a concluir el problema, basándome en los conceptos, en escribir las hipótesis y los conceptos y demostrar que los triángulos son semejantes.